en los días de oscuridad que vienen para la tierra antes de la venida del Señor, antes de su parucía. Entonces, quien está pensando de esa forma son los primeros que están en riesgo de ser engañados, son los primeros que están en riesgo de no soportar el escenario que venga y tienen un riesgo inminente de caer en el engaño y de padecer la muerte, e incluso hasta de caer en el engaño más grande de la humanidad, que va a ser marcarse por la marca del anticristo. Esto es muy serio. Observemos las señales, lo que está ocurriendo en el mundo, como la guerra comercial que ha lanzado Estados Unidos, como Israel y el conflicto que lleva más de un año con el pueblo palestino y lo que está a punto de suceder en Gaza, cómo se está negociando la paz y seguridad y cómo se está gestionando la reconstrucción del tercer templo por parte del presidente Donald Trump, cómo la guerra de Rusia y Ucrania y cómo la Unión Europea también se está metiendo a este conflicto, cómo Irán está interviniendo también en el conflicto de Israel con Palestina, y cómo Estados Unidos a la vez está apoyando a Israel y está entrando en conflicto con Irán, lo cual hay un escenario muy inminente de una guerra muy compleja y muy catastrófica. Está a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Está la situación tan candente de tal manera que cualquier error que se cometa, cualquier problema diplomático, cualquier cosa que incite a que estalle la guerra sería algo catastrófico, sería algo con consecuencias muy graves. Y la iglesia no está consciente, no está tomando la conciencia de vida de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy especiales. Estamos en lo último de lo último. Y respecto del tema de cuando me puse a escudriñar sobre la parucía del Señor, sobre su venida, pues lo primero que descubrí fue eso, que la palabra rapto es una palabra inexistente en la Biblia, y lo que la Biblia habla es de la parucía, la venida del Señor, y habla del harpazo, porque en la parucía del Señor ocurre el arrebatamiento, ocurre el harpazo. Y entre las cosas que tenemos que tener claras es que el apóstol Pablo nos da una clave y nos dice que la venida del Señor va a ser cuando suene la trompeta, la final trompeta. En otras palabras, nos está dando a entender que si hay una final trompeta es porque existieron trompetas anteriores que fueron sonadas. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que hay 7 trompetas que serán sonadas antes de que el Señor venga. Estas trompetas son avisos para el pueblo de Dios. Las trompetas son señales y son avisos que nos van a alertar porque cada trompeta va a tener un acontecimiento y un escenario en el mundo, y nos van a estar alertando sobre el tiempo que se esté viviendo y sobre la inminencia del fin de la gracia, y es la oportunidad y son los últimos jalones de oreja, por decirlo de alguna manera, para que la iglesia despierte, para que el mundo despierte y nos pongamos a cuentas con Dios y la gente acepte a Cristo como Salvador, porque el tiempo de la gracia se está terminando. El profeta Oseas, el Señor me mostraba en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 2, hablaba el profeta Oseas respecto del pueblo de Israel y decía: nos darás vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitarás. Esa era una palabra profética dada al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a estar muerto durante 2 días, y en el tercer día el pueblo de Israel iba a resucitar. La escritura nos habla, el apóstol Pedro nos revela en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 8-9, nos dice que no olvidemos que para el Señor un día son como 1000 años,
y 1000 años es como un día para el Señor. Entonces, bajo este entendido y bajo este conocimiento, podemos entender que el pueblo de Israel estaría muerto, estaría sin vida, estaría inerte durante 2 días, es decir, 2000 años. Y si nosotros recordamos esa parte de la Escritura, cuando Jesús llegó en su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, en un burrito, poco tiempo antes de su muerte en la cruz y de que resucitara, la Biblia nos habla de que Jesucristo observó una higuera en el camino, de la cual esperaba obtener fruto de la higuera, pero no lo encontró. Y observamos cómo Jesús maldijo a la higuera, cómo le profetizó que nunca más nazca fruto de ti. Y observamos, la Biblia nos habla que se observaron los discípulos que la higuera se secó de una forma inmediata y se sorprendieron. Y muchos han dicho, bueno, es que este fue un milagro que no fue para bien. Mas, sin embargo, este era un milagro que tenía un propósito de enseñanza y profético para que entendiéramos lo que le iba a suceder a Israel. Tienes que entender que Israel es la higuera. Hay versículos bíblicos para respaldar esto, próximamente te lo voy a compartir, pero debes entender que Israel es esa higuera. El pueblo judío es la higuera. Israel, el Israel histórico, las 12 tribus son la viña del Señor, y dentro de la viña del Señor nos da una parábola nuestro Señor Jesús que había una higuera. El punto es que los judíos, el pueblo existente, el pueblo que prevaleció después de la deportación de Babilonia, que regresaron y que continuaron con el oficio del sacerdocio y que regresaron a Israel después de la deportación de Babilonia, fueron los judíos, y eran los que estaban todavía presentes hasta el tiempo de Jesús, porque proféticamente así estaba establecido que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Es por eso que los judíos prevalecieron hasta los tiempos de Jesús, porque Jesús es un descendiente de la tribu de Judá. Bueno, el punto es que cuando Jesús le habla a la higuera y le dice nunca más haya fruto de ti, le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no dio el fruto que el Señor esperaba, porque la Escritura dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas sin embargo, todo esto era una cuestión profética, era un misterio que estaba establecido, que el pueblo de Israel se tropezara con la piedra de tropiezo, con Jesucristo, y de esta manera la caída de ellos nos diera la oportunidad a nosotros, al pueblo gentil, de recibir la salvación. El apóstol Pablo nos habla en la carta a los Romanos en el capítulo 11 respecto de eso. Nos dice que hay un misterio que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte. Cayeron ellos, pero esta caída de ellos no fue para que ellos fueran desechados, sino fue para que el pueblo gentil, nosotros, tuviéramos la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Y es ahí cuando, con la muerte y resurrección de Jesús y con el esparcimiento en el año 70 del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se esparció por todas partes del mundo. La nación de Israel se secó, se cumplió la profecía dada por Jesús de que la higuera se iba a secar e iba a estar inerte durante 2000 años, es decir, 2 días, lo cual estaba profetizado por Oseas. Déjame comentarte que Jesús nos dio señales en Mateo 24 y nos hablaba de todo lo que iba a acontecer. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, persecución, enfermedades. Muchas cosas muy complicadas que vienen para el mundo. Pero nos dijo una clave. Nos dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y le empiezan a brotar las hojas, entiendan que el verano está cerca. Israel, el Israel que estuvo muerto durante 2000 años, durante 2 días, es Israel que después de la Segunda Guerra Mundial,
durante el genocidio de Hitler, donde murieron más de 6 millones de judíos, y que ellos retornan a Israel en el año del 48, creo que fue el 15 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU reconoce al pueblo, a la nación de Israel como una nación, a pesar de que ellos tenían una historia milenaria, tenían una historia de muchos siglos, de varios milenios, no eran reconocidos por la ONU como una nación. No fue hasta el año del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU reconoce al pueblo de Israel como una nación y les otorga un pedazo de territorio, el territorio que a ellos les pertenecía, se los dieron de una manera incompleta, el territorio que Dios le prometió a Abraham que le entregaría a su descendencia, pues la ONU lo reconoce como una nación. Pues en ese año fue cuando la higuera empezó a reverdecer, cuando le empezaron a brotar sus hojas, y Jesús nos advirtió y nos dijo que la generación que vería a la higuera no iba a pasar sin que todas estas señales se fueran a cumplir. Las señales que nos habla Mateo: guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, enfermedades, el incremento de la maldad, la aparición del anticristo, la abominación desoladora y la gran persecución que viene para el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros somos entendidos respecto de esto, respecto de esta palabra y advertencia, nos vamos a dar cuenta que la generación que nació junto con el Estado de Israel moderno, respecto de la ONU, ya cumplió más de 75 años. Si hacemos bien el cálculo, entonces del 48 al 50 son 2 años. Para el 2000 son 50 años, para el 2025 son 75 años, más 2, estamos hablando de 77 años. Una generación, según el Salmo 89, versículo 10, si no me equivoco, igual búscalo, dice que una generación dura de 70 a 80 años. 70 a 80 años máximo, como máximo. Son 70 años normalmente, pero como un tiempo extra de gracia son 10 años más, 80 años. Entonces, entendiendo que la generación que vio nacer a la higuera, su reverdecimiento, ya cumplió 77 años. Por lo tanto, todas las señales que Jesús nos habla que se tenían que cumplir, según nos revela Mateo 24, nos reveló nuestro Señor Jesús en Mateo 24, nos restan solamente 3 años para que se cumplan en su totalidad, y ahora sí podamos decir: el Señor viene en cualquier momento. Estamos hablando de que de aquí al 2028 todas estas señales se tuvieron que haber cumplido. ¿Qué señales faltan por cumplirse? Solamente restan, porque se manifiesten, 2 señales, y hay que prestarle mucha atención porque están a punto de cumplirse. Hay que prestarle mucha atención a lo que está haciendo Donald Trump junto con su yerno Jared Kushner, porque están promoviendo el acuerdo del siglo. Desde su primer mandato nos vislumbró lo que venía, lo que él pretendía hacer. Y durante gran tiempo en su primer mandato yo pensé que lo iba a lograr, el acuerdo del siglo. Por alguna razón se frustró, pero este acuerdo del siglo fue muy sonado, donde él proponía la paz de Israel con el pueblo palestino y los árabes, haciendo una serie de convenios, una serie de contratos, una serie de cláusulas para que ellos firmaran la paz. Estuvo a punto de lograrlo, pero el pueblo palestino no estuvo de acuerdo. El pueblo de Israel ya había cedido a esa propuesta del presidente Donald Trump. Mas, sin embargo, se acabó su gobierno. Luego perdió, o le ganaron o le robaron las elecciones durante el siguiente mandato. Durante 4 años no estuvo presente gobernando. Más, sin embargo, volvió a ganar,
lo cual ya estaba profetizado también que él volvería a ganar en un segundo mandato. Y lo que está haciendo ahora es continuar con ese trabajo que dejó pendiente, que es lograr la paz de Israel con el pueblo palestino que está a punto